Para pagar la deuda externa, ¿me darías 1.000 pesitos para pagar la deuda? ¿Donarías 1.000 pesitos? Sí, lo daría después que Macri devuelva la que se llevó. Maldita suerte. Sí, amigos, vamos a comenzar con este resumen de las cosas más estúpidas que se dijeron esta semana. De todos lados, hubo muy variopintas la de esta semana, incluso internacionales hay, y además de todo la elección de la forrada del mes, así que no perdamos más tiempo y demos comienzo al resumen de las pelotudeces más grandes que se dijeron esta semana, llamado Basta de forradas, ya. Basta. Vamos a comenzar con una internacional. No solemos tener internacionales, tienen que ser muy forradas y esta lo es. Cumple con el requisito. Okay. Debate en el Congreso español. Sí. Se nombra en el debate a García Lorca, al escritor, claro. Asesinado, fusilado por el franquismo. Sí. Toma la palabra la diputada del Vox, Moreira Borràs. ¿Y qué es lo que dice esto? De Lorca, les digo que ese hombre hoy votaría a Vox porque amaba a España. Hoy votaría a Vox porque Lorca amaba a España. Porque Lorca amaba a España. Sí, o sea, los que defienden al franquismo dicen que Vox, que si García Lorca viviera, hubiese votado a Vox, que defiende al franquismo. Fantástico. Bueno, pues lo votaría para que no lo fusilaran, dicen algunos, pero no es la forma. Claro. Moreira Borràs, entraste al Forradas. Basta de forradas, ya. Basta. Vamos a pasar a dos de periodistas. Vamos a comenzar con Nelson Castro, cuyo análisis se deterioró tanto que ahora se circunscribe únicamente a la maldad. Qué malos que son. Hay que ser malos. Bueno, está creciendo y nosotros lo estamos cuidando. Él no tiene vida propia, no existe si no es por nosotros, ¿no es cierto? Como es toda gente mala, ¿no? Entonces todo tiene una maldad implícita. Todo esto que representa, como bien Nico lo define, el frente de todos contra todos, porque allí la maldad de Cristina y sus secuaces es sempiterna. Sí, 6 veces malo y maldad, dijo en un análisis político de 25 segundos Nelson Castro. ¿Cómo se fueron degradando los diagnósticos del doctor? Antes usaba palabras técnicas, síndromes, patologías, y ahora es malo. Pero atención, no es el único periodista que dijo pavadas. También Luis Majul, como siempre que se acercan las elecciones, comienzan a agitar algunos fantasmitas, y fantasmitas es la palabra justa porque es en diminutivo. Atención con esta denuncia de Luis Majul. Pero atención que hay cosas para decir sobre el escrutinio, el simulacro de escrutinio que hicieron ayer y que no me digas que va a haber fraude, y acá Luis. Tampoco tiene responsabilidad la justicia electoral. Otra vez va a haber fraude. Salió como la mona. Tiene responsabilidad el Ministerio del Interior y la empresa Indra. Dentro de un rato te vamos a decir de qué se trata, porque algunos dicen, che, guarda con las elecciones. Alguna especie de fantasma de microfraude puede haber. Microfraude. Apretado. Microfraude. Fraudecito, chiquitito. Sí, por ahí lo hace él, ¿viste? Por ahí lo hace él. No voy a decir un microfraude. Bueno, Majul y Nelson Castro. Basta de forradas, ya. Basta. Pasamos a una nueva línea que se abre. Ya no es más el tema del pádel, ya no son visitas sociales la de los jueces a Olivos a Macri, ya no es más tenis. Ahora hay nuevos motivos para las visitas. Escuchemos a Patricia Bullrich. Los jueces que fueron a Olivos estaban trabajando en una comisión pública de reforma del Código Penal. Es absolutamente razonable que esos jueces se reúnan con las autoridades políticas porque escribimos el Código Penal que aún no fue votado. El mejor pero no nos enteramos. que se escribió desde 1921 que se votó el Código Penal que rige hoy la Argentina. Claro, pero no tendrían que haberle dado publicidad a esos encuentros y decir, estamos redactando el nuevo Código Penal en vez de recibirlo a escondidas en Olivos. Además, encuentros por un Código Penal que no salió y justo antes de fallos en contra del kirchnerista. Mira que justo, Patricia. Basta de forradas, ya. Basta. Y de Bullrich pasamos a su nuevo enemigo, con quien tiene una internita en algunos lugares. Parecían que iban juntos a todos lados, pero estamos hablando de Macri. Ay, caramba. Que también salió a hablar, por suerte, está hablando mucho. Pero, ¿qué dijo con Luis Majul también? ¿Qué dijo? Que por la calle no lo putean a él. ¿Cuánto lo putean hoy por la calle y cuánto le...? Yo he tenido mucha suerte, porque sí. 1%.
¿Antes lo puteaba cuánto? No, 1% de que me fui. ¿Y ahora? La verdad que, digamos, las últimas eventos que hice fui a la panadería de vuelta a comprar y todos los comentarios Una vez, por favor, tienen que volver, Paería. por favor, ayúdenos. O sea, Por favor, hay mucha necesidad de volver a otra forma de convivir. Realmente, te sientes enfrente al televisor. Las pocas horas que le querés dar bola a los políticos porque te hartan. Pero saber que te están diciendo la verdad. Porque encima que tenés ganas de escucharlos. Pero tenés que andar decodificando qué es verdad y qué es mentira todo el tiempo. Es muy destructivo. Los países se mueven con confianza. Pero, claro, lo que pasa es que si la mayoría del tiempo, desde que dejaste el poder, no lo pasaste en el país, es más sencillo que solo te putee el 1%. Pero si de forradas de Macri hablamos de esta semana, yo me quedo con esta. El kirchnerismo es una versión, sí, no solo muy antidemocrática. Pero ¿hasta ahí terminó? Ya, igual hasta ahí está bien, Hasta ahí está bien. Bueno, no, era uno que decía que que el kirchnerismo lo que hacía era estar en contra de los que trabajan, sí, y a favor, y él se ponía del lado de los que trabajan, por eso era la forrada. Así que Macri. Basta de forradas, ya. Además me encanta cuando dice los políticos, prendes la televisión y los políticos te mienten. Sí, claro. Te hartan, los políticos te hartan. Es fantástico. Pero no todas las forradas están de aquel lado. Ay, no me digas. Vamos a comenzar con un actor, un compañero actor, Raúl Rizzo, que pidió Revolución Armada. La pobreza es estructural al capitalismo. El capitalismo como sistema no puede existir si no hay pobreza. El capitalismo como sistema no puede existir si no hay corrupción. Bueno, pero ¿qué hace este gobierno para parar el capitalismo? Tendría que hacer una revolución armada para terminar con eso. Caramba. ¿Cómo? Una revolución armada tiene que hacer el gobierno. Pero si ya está en el gobierno, es medio un contrasentido, Raúl. Ya estamos. Vamos a hacer una revolución armada de quién acá contra Alberto. No entiendo, Raúl, la verdad, no entiendo. No se entiende. Pero no fue el único. ¿No? ¿Quién más? Hay gente con más responsabilidades que un actor que adhiere. Ay, ¿quién será? Qué nervios. Nuestro presidente se metió otra vez en una donde no lo llamaron, Alberto. Yo he dicho que a los alumnos lo más importante, lo que tiene que hacer un profesor es sembrarle dudas, no darle certezas, sembrarles dudas. Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno, como consecuencia de esa discusión, le puso un 1 al alumno, merece todo el reproche. Pero que haya tenido ese debate es formidable, porque es un debate que abre la cabeza de los alumnos, pero si es un debate que invita a pensar. Pero, ¿te parece, más allá ¿te parece que lo que se habla en un aula en el medio de un país, o sea, cuántos alumnos hay en todo el país, o en un aula, es para que hable un presidente, Alberto? Y ahora. Basta de forradas, ya. Y para cerrar vamos a un manto de piedad, la forrada más graciosa de esta semana, Johnny Viale con el pobre Juan Manuel Urtubey, que lo ninguneó como nunca. Que hablábamos de Alberto, si se le dio mucho poder. ¿Vos en el balotaje de no hubo Macri o Alberto? ¿A quién votaste? No, fue primera vuelta. Yo no hubo balotaje. Claro. En realidad. No, bueno, en la primera vuelta. Fui candidato yo. Voté a mí mismo. Claro. Me fue bastante mal. Claro. Me fue bastante mal. Ay, un poco lo quiero, Ay, pobre. Tengo ganas de abrazarlo. Tengo ganas de abrazarlo, Urtubey. Estudia un poco al invitado que viene. Johnny, no es tan difícil, fue candidato. Basta de forradas, ya. Y ahora sí, pasamos a la difícil sección. Es elección. La forrada del mes está. Sí, atención, 3 concursantes para llevarse la forrada del mes. ¡Ay, qué nervios! Primero, Beatriz Sarlo. ¡Epa! Hablando sobre Malvinas. La gente cuando dice que Malvinas son argentinas no se sienta un minuto a pensar si son argentinas o no argentinas, ni qué son las Malvinas. El general Galtieri mandó tropa a las Malvinas. Sí. Ese es un acto, yo diría, nacional psicótico, ahora que se usa usar palabras combinadas. ¿Usted estuvo en las Malvinas? No. ¿Pero por qué no son argentinas? No, estuvo en el sentido, sí. Después se puede ir hoy. Yo pedí ir a las Malvinas justamente para una serie de notas que hice en La Nación. Ese es un territorio británico.
Es lo más parecido al sur de Escocia. Pero, ¿y por qué parecido al sur de Escocia? Es un territorio británico, Beatriz. Sí, Bariloche parece Suiza. Claro. Sos una intelectual, Beatriz. Por Dios, no me digas que el parecido geográfico... Bueno, segundo concursante para el día de hoy, Mauricio Macri, que de todas las forradas que está diciendo sobre deuda, esta es la que más me impresiona hasta el día de hoy. A ver. Fondo no vino a hacer un negocio, vino a ayudar a la Argentina. Nos prestó un crédito ¿para qué? Para que paguemos las deudas que estaban venciendo y que ya no nos querían renovar los bancos por el miedo que volviese el kirchnerismo. Entonces, cuando uno mira la deuda argentina antes del crédito del fondo y el día que me fui, es la misma deuda. Pero ¿cómo va a ser la misma deuda si te dieron 50.000 millones de dólares? El préstamo más grande de la historia del fondo. Pero no lo puedo creer. No, o sea, no. Ay. Fantástico. Y por último, Nelson Castro con su introducción a la maldad. Es una inflexión imperativa, no es yo te sugiero, pienso que pone orden, hace esto. Cristina es mala, Cristina es mala. Cristina es mala. Perfecto, el análisis político de Nelson Castro. Forrada del mes, Sarlo con Malvinas, Macri, que le prestaron 50.000 millones de dólares y que quedó debiendo lo mismo que antes, increíble. Sí. Y Nelson con la mala eres tú. Voten, ya está la encuesta en Twitter. Y también está en Instagram. Y en YouTube también, a ver cuál es la forrada del mes. Yo voy a poner esta. Aretha Franklin, amigos y amigas. Sí, la de Macri. Think. Macri, la de Macri. You better think about what you're trying to do to me. Think, let your mind go, let yourself be free. Let's go way on, way back when. I didn't even know you couldn't have been too much more than 10. Maldita suerte. Transformamos el ruido en una hermosa melodía. Y ya falta poco para las elecciones. Parece que va tomando vuelo, o no necesariamente, según con quién hablas y en dónde, el clima electoral. En las últimas horas hubo un hecho muy grave en la provincia de Corrientes, a 2 días de las elecciones, en ese caso ejecutivas. También hubo otro hecho grave al comienzo de esta semana, cuando a Miriam Bregman, precandidata a diputada nacional del Frente de Izquierda, la atacaron en Twitter, Alejandro Fargosi, especialmente, un abogado, ex consejero de la magistratura, con un flyer, antisemitismo, agresión y antisemitismo sin vueltas, ¿no? Después trató de explicar, borró el tweet, etcétera. Bueno, pero hay ahí como en los últimos días una serie de hechos que se escapan de los márgenes de la discusión democrática, ¿no? En una campaña electoral. La voy a saludar a Miriam Bregman. ¿Cómo te va, Miriam? Buenas tardes. Matías Colombati. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, la solidaridad por este ataque. ¿Cómo fue?
por lo que vi, bastante extendida, ¿no? Desde el presidente de la Nación hasta varios dirigentes, tal vez algunos no, seguramente. Pero, ¿cómo viviste este hecho, Miriam? Bueno, primero déjame decirte que coincido que es grave lo que pasó en Corrientes y que debe ser inmediatamente esclarecido, ¿no? Sí. Que no puede ser algo que pase sin más, porque me parece un hecho grave. Lo expresé hoy temprano a la mañana y aprovecho este medio para recalcarlo. Bien. Por lo de Fargosi, mirá, sí, creo que la solidaridad que se expresó tiene que ser un punto de inflexión, porque venían bastante envalentonados, ¿no? Venían como, creo que creen que ya pueden decir cualquier cosa. Yo cuento una anécdota porque me pareció simbólica, que esto fue un lunes, creo, martes, el día sábado estábamos en Parque Centenario en un acto de la juventud con Nicolás del Caño, donde había miles de pibes, y empezamos a subir, lógicamente, videos, fotos, ¿no? Con los chicos que estaban ahí. Y nos empiezan a devolver en las redes videos de un grupo de seguidores de Milei donde cantaban "zurdos de mierda tienen miedo". Claro. Y yo la verdad me asombré, porque vos decís, bueno, es lógico que esa gente nos considere sus enemigos acérrimos. Claro. Es completamente lógico. Pero viste, cuando ya vos salís a la calle, en un acto o en una recorrida de campaña, salir a cantar "zurdo de mierda tienen nieve", cosas así, bueno, sí. Después apareció esto de Fargosi, me parece que tiene que ver con ese clima más general, como te digo, que se venía desarrollando, que están bastante agrandaditos por el inflador permanente que les dan. Es increíble. Increíble el apoyo económico y mediático que tienen todos esos personajes. Estos personajes libertarios, sí. este sector de Milei y compañía, ¿no? Decís. Milei, Esper. Claro. Sí, lo que pasa es que llamarlos libertarios es una gran concesión, porque es usar una palabra hermosa de tradición en el movimiento obrero argentino, relacionada con el anarquismo, para esta gente que la verdad, si vos escuchás a Milei explicar su concepción de Estado, él utiliza palabras raras para que nadie entienda, dice: yo soy anarcocapitalista, soy minarquista. Bueno, lástima que no tiene nadie que le pregunte qué quiere decir minarquistas, cuáles serían las funciones del Estado que sí quiere conservar, porque él opina que hay que eliminar la educación pública, que hay que eliminar la salud pública, y las dos que quiere conservar son seguridad y justicia, es decir, la represión del Estado. Entonces, es un discurso muy de derecha, muy conservador, que tiene que ver con estos movimientos que surgieron alrededor de Trump, de Bolsonaro, pero que de ninguna manera tienen nada nuevo, porque si vos te fijás, su modelo, el otro día, por ejemplo, La Nación hablaba del modelo de obras públicas. El modelo de obras públicas es el que se aplicó en Chile, que después quiso aplicar acá Macri con la propiedad participada, que se cobran hasta por andar en bicicleta en la colectora, ¿viste? Ese es el modelo de obra pública de este personaje. Cuando habla del tipo de cambio, es lo que hizo Pradrey, incluso un poco más profundizado, y así terminó, en una catástrofe económica, con fuga de capitales. Es decir, dicen cualquier barbaridad, con la impunidad que les da ser de derecha, porque solamente se entiende desde ahí. Por eso no es menor, vos lo marcabas, Miriam, que ante el ataque que recibiste en Twitter, bueno, por lo menos la mayoría de los dirigentes políticos de relevancia, incluso el presidente, salieron a repudiar eso, ¿no? Porque me parece que ahí es donde se empieza a marcar las líneas necesarias en el contexto de una discusión política. Lo que pasó, por eso insisto, con lo de Corrientes, tiene que quedar muy claro, porque la Argentina, y vos sabés muy bien, como abogada defensora de familias víctimas del terrorismo de Estado, tiene una tradición lamentable de violencia política, pero que por lo menos hasta ahora queda en la discusión, por ahí los tonos más altos, los griteríos en la televisión, redes sociales, pero no estamos en un país con violencia política. ¿Vos creés que está en riesgo esa conquista de la Argentina o no necesariamente? No, porque yo creo que hay mucho inflador mediático detrás de esto. Ajá. Creo que si no sería inexplicable, pero mira, te voy a hacer una cuenta numérica, después te voy a decir algo del contenido, lo que dijo Fargosi, porque ahí me parece que nos tenemos que tener un minuto, porque es alguien con mucha inserción en el Poder Judicial, ¿no? Entonces claro, es importante entender de qué están hablando estos personajes. Pero previamente eso te digo, el macrismo, la Ciudad de Buenos Aires, es decir, la derecha ha sacado alrededor del 60% de los votos, ¿no? Ha tenido elecciones del 60%. Sí. Hoy Vidal está en el 40%. Te digo para usar números globales, generales. Bueno, hay un 20% que alguna vez votó a la derecha y hoy está vacante. Que un sector de eso se radicalice
Y bueno, es eso lo que se están llevando. Okay. Un sector que se radicaliza. Lo que pasa es que se le da una dimensión, se le pone títulos que son rebeldes de derecha. Yo no les veo nada de rebeldes, son lo más conservador que existen. Son las ideas más antiguas que existen, todas sus teorías, empieza con la teoría austríaca, todas cosas que se inventaron para combatir al movimiento obrero que surgía y se organizaba, a la Comuna de París, a la Revolución Rusa, qué sé yo. Lo que pasa es que uno tampoco le puede dedicar tanto tiempo a darle seriedad a lo que dice este personaje, ¿no? Pero es eso. Ahora, sobre el contenido de Fargo sí me quiero detener un minuto. Mira, como vos decís, yo trabajé mucho en causas de lesa humanidad. Trabajo mucho, lo que pasa es que ahora por ahí no estoy tanto en los juicios orales, sí sigo trabajando en la instrucción. Yo hice todo el recorrido cuando fue la causa contra el cura von Berring en La Plata. Sí, claro. Hice todo el recorrido centro clandestino por centro clandestino con los demás querellantes. Héctor Timerman, por ejemplo, era querellante en esa causa y concurría a las visitas. Y había algo que nos asombraba a las abogadas de Justicia Allá, el colectivo que yo integraba y demás, porque si había algo que relataban los sobrevivientes que habían estado por esos días en los centros clandestinos del circuito Camps, era que aquella persona que tenía origen judío era torturada ferozmente, y una de las preguntas que les hacían específicamente tenían que ver con el contenido, ese contenido ideológico generado durante el nazismo, de que por ser de origen judío sos una especie de antinacional, que estás en contra de los intereses nacionales. Incluso los torturaban preguntándoles si era verdad que se querían quedar con la Patagonia. Claro. Si vos mirás lo que está detrás del tuit de Fargosi, tiene no solo es antisemita, tiene un profundo contenido de ligar el himno nacional a una persona que es judía. Entonces, ¿no te parece que hay que analizarlo un poquito más? Porque esos personajes, ¿cuántos Fargosis más hay en el Consejo de la Magistratura o en el Poder Judicial? Definitivamente, Miriam, sí, totalmente. Estamos hablando con Miriam Bregman, precandidata a diputada nacional del Frente de Izquierda aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Miriam, por otra parte, hay otro asunto del que acá hablamos mucho y que nos preocupa, que es la situación social, con indicadores realmente críticos, que por supuesto conocés, pero que siempre reiteramos, ¿no? Más del 40% de pobreza, 2 de cada 3 pibes por debajo de la línea de la pobreza, los jóvenes especialmente afectados por el impacto de la pandemia y por las políticas económicas de los últimos años. ¿Qué estás observando ahí? ¿Qué es lo que más te preocupa de esa situación? Mira, te podría decir muchas cosas coyunturales, muchas. Pero hay una que me preocupa profundamente, que es que se está cerrando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y no te lo digo como una consigna, te lo digo como una preocupación profunda. Me preocupan las declaraciones del ministro Cabandier diciendo que se va a profundizar el extractivismo porque es necesario para pagarle al fondo, porque todas las políticas extractivistas desde los 90 para acá han traído más pobreza y más degradación social y peores condiciones de vida para el pueblo pobre. Me preocupa que Guzmán diga abiertamente, como salió en estos días, que aumentando un poco las exportaciones de materias primas, es decir, el extractivismo, vamos a poder pagar la deuda, porque veo, como bien decís vos, una situación social muy, muy crítica, y que el ordenador es el pago de la deuda. Entonces, está totalmente invertida la prioridad, una deuda que hasta el propio Alberto Fernández denunció porque era ilegal. Cuando algo es ilegal, ¿por qué lo tenés que pagar? Yo opino que además es ilegítima. No coincidimos que es ilegítima, que fue un robo, que le financiaron la campaña a Mauricio Macri y la fuga a sus amigos. Bueno, pero si vos la denunciás en la justicia, como mínimo eso tiene que tener una coherencia con la suspensión de los pagos. Entonces, si vos me decís cuál es el problema que veo una Argentina que pierde el valor del salario por 4º año consecutivo, no ya el que no tiene trabajo, el que tiene trabajo pierde este año por 4º año consecutivo. Sí, hay trabajadores pobres. Hay trabajadores pobres, sigue cayendo el salario, y no es eso lo que es la prioridad o la discusión, sino que la discusión es llegar a un acuerdo con el fondo, con la reiterada promesa de que si solucionamos ese frente externo, después van a venir las inversiones, después las inversiones van a generar un derrame que después se va a beneficiar el pueblo. Mira, yo la teoría del derrame la vengo escuchando desde los 90, que es donde tengo memoria, hasta acá, y nadie me puede decir que resultó una sola vez, que porque se beneficiaron los que más tienen el poder concentrado, esas grandes multinacionales que quieren verdaderamente y presionan mucho para llegar a un acuerdo con acreedores privados y con el fondo, que beneficiándose ellos se van a beneficiar el conjunto del pueblo trabajador, que nos vamos a beneficiar las mujeres, que somos las que sufrimos los peores índices de
desocupación y pobreza, o que se va a beneficiar la juventud, que una de las cosas que trae el acuerdo con el fondo aparejado es, por supuesto, la precarización laboral, que afecta especialmente a los jóvenes, porque en este país, como ya se han dado cuenta varias veces, que es muy difícil meter una reforma laboral de frente, lo que te hacen, te la van metiendo por los distintos convenios en las personas que ingresan al llamado mercado laboral. Entonces la juventud hoy es la que tiene condiciones de precarización que alarman. Yo hago siempre el desafío, pregunten alrededor de ustedes y fíjense si tienen algún joven conocido de menos de 25 años, 26 años que tenga un trabajo que no sea precarizado. No, claro. Las estadísticas dicen que el 70%, yo creo que se quedan cortos, que estamos hablando de un 90% como mínimo de la juventud que hoy ingresa, que hoy consigue un laburo, no tiene derecho. Sí, ni hablar de la posibilidad de pagar un alquiler, etcétera, ¿no? Pero no, ni hablar, claro. mientras al lado tenés unas viviendas ociosas que se caen a pedazos y desocupadas. Miriam, y en ese contexto social, una de las discusiones que se están dando, que incluso la plantean desde el propio gobierno, algunas organizaciones sociales, por ahí más cercanas al oficialismo, pero también otras más críticas que estuvieron movilizándose en las últimas semanas, que es cómo direccionar la asistencia del Estado. Por supuesto que está la otra idea, esto que vos estás mencionando, ¿no? La generación de empleo, la integración y demás, pero mientras tanto, ¿no? Con estos niveles de pobreza, se discute el proyecto de un salario básico universal, la famosa transformación de los planes sociales en trabajo, bueno, varias consignas. ¿Qué pensás de toda esa discusión? ¿Por dónde crees que va? Mira, esa famosa transformación es hoy el potenciar trabajo, que es alrededor de 1 millón de personas, las fábricas recuperadas que yo represento, porque yo sigo trabajando todos los días con las fábricas recuperadas, que son mi verdadera pasión, porque me parecen que son un ¿Se cortó? La perdimos. Autogestionado y desde abajo y sin patrones que se fuguen la plata y cierren las fábricas, pueden gestionar una fábrica, ¿no? Así que por eso le dedico todo mi esfuerzo. Hoy están cobrando creo que 13.000 pesos por mes los que llegan a cobrar, porque además te ponen un montón de incompatibilidades por la cual no podés cobrar, así que eso de transformar en trabajo es una frase hermosa, incumplible, porque no hay laburo. La segunda discusión, la de la renta universal o salario universal, yo no creo que en la emergencia, obviamente todo el mundo tiene que tener una asistencia, no estamos discutiendo eso, pero como estrategia política no coincido, porque se va a una clara dualización de la clase trabajadora, donde va a haber unos que van a quedar estancados en ese estrato de subsistencia. Además se habla de 9.000 pesos, ¿quién puede vivir con 9.000 pesos? ¿Quién puede vivir con 9.000 pesos? Y por el otro lado quedaría la clase trabajadora con derecho. Yo creo que la discusión central es el reparto de las horas de trabajo, reducir la jornada laboral a 6 horas, repartir las horas de trabajo y que nadie gane menos que la canasta familiar. Porque hoy en la Argentina se da un proceso donde hay trabajadores que trabajan 12 horas, trabajadores y trabajadoras, perdón, que trabajan 12 horas, 16 horas algunos, en el campo, por ejemplo, sectores que ganan muchísimo, 10 horas, y por el otro hay gente que no tiene trabajo. Entonces, ¿por qué no se reparten las horas de trabajo? Una jornada de labor de 6 horas, que además a la juventud le dejaría tiempo para la diversión, le dejaría tiempo para el estudio, se reparten las horas de trabajo y se genera trabajo genuino. Yo creo que la discusión hoy es esa. Paliativos, todos. Yo peleo por paliativos, como te digo, para las fábricas recuperadas. Soy parte de toda esa discusión. Estoy en contacto permanente con los movimientos sociales por ello, porque compartimos los mismos problemas, con potenciar trabajo, en los programas de trabajo autogestionados del Ministerio de Trabajo. Podríamos hablar horas de cómo funciona eso, de las deficiencias de esos programas. Lo que te digo es que no podemos aceptar que solo te quede una renta universal, que en un país como el nuestro, además, porque esto lo escribe un señor que se llama Bregman, en Holanda. Bueno, estamos en Argentina, estamos en un país donde los sectores cada vez concentrados de la economía salen más ricos de la pandemia y el resto de la población sale más pobre. Entonces me parece que lo que hay que discutir es cómo se termina con eso. Miriam, seguramente volvamos a charlar antes ya de las elecciones generales y bueno, te agradezco por tu tiempo y te mando un abrazo grande, como siempre. Por favor, muchas gracias a ustedes y un gusto hablar. Igualmente. Miriam Bregman, precandidata a diputada nacional del Frente de Izquierda acá en la ciudad de Buenos Aires, que apunta a ser la tercera fuerza a nivel nacional. Ahí en esa pelea se supone, veremos ya después cuando se vote si está inflado o no,
con esta nueva derecha, ponele el nombre que quieras, pero cargada de fascismo, que arrancó la semana discriminándola, ¿no? Con dichos tremendo, abiertamente antisemitas. Tremendo, con una captura fake de que decía que ella no cantaba el himno porque era de izquierda, una locura. Bueno, queríamos también charlar con Miriam y ver la mirada de la izquierda. Maldita suerte, hasta las 5 de la tarde en el Destape Radio. El Destape Radio. 107.3 AM 1050. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Facundo Manes y creo que la crisis por la falta de trabajo necesita de un proyecto en común. Superar la pobreza y cambiar la economía con la revolución del conocimiento. Transformar las escuelas y apoyar a los emprendedores con tecnología. Conectemos a la Argentina con el siglo XXI. Es tiempo de dar el paso.